Muy bien, hermanos, ayer los que estuvisteis en la reunión estuvimos viendo uno de los mensajes que voy a estar compartiendo con respecto a la iglesia y estuvimos viendo la importancia de la palabra. ¿Os acordáis? La iglesia y la palabra, y estuvimos viendo una de las iglesias más ejemplares que se encuentran en el Nuevo Testamento. La iglesia, los creyentes, los judíos de Berea, cómo ellos fueron nobles, cómo ellos escudriñaban las Escrituras, cómo ellos amaban las Escrituras, y esa es la actitud que tenemos que tener los creyentes en el siglo, en el tiempo en el que estamos viviendo. Y hoy quiero compartir sobre la importancia del servicio, de la importancia de servir en la iglesia, porque mirad, para poder edificar una iglesia se necesitan hombres y mujeres que estén dispuestos a servir. En cierta ocasión Jesús dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, Jesús dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ese es el mensaje que quiero compartir con vosotros. Me gustaría que pudiéramos orar, que pudiéramos pedirle al Señor que Él le siga levantando obreros. Que aquí entre nosotros Dios inquiete corazones de hombres y de mujeres que quieran servirle. Y mirad, el apóstol Pablo sabía muy bien lo valiosa que son las personas que están dispuestos a servir. Por ese motivo, cuando él terminó una de sus cartas, la carta a la iglesia que se encontraba en Colosa, él puso el nombre de todas aquellas personas que sirvieron junto a él en el ministerio. Un grupo de hombres y de mujeres que fueron desconocidos, pero que dedicaron sus vidas a servir a las iglesias, a extender el reino de Dios. Y hermano y hermana que estás aquí, quiero decirte que lo mejor que tú puedes hacer en tu vida es servir al Señor. No hay nada mejor en lo que tú puedas invertir tu vida, tu fuerza, tus años, tu creatividad, tus dones, tu dinero, tu casa, que en extender el reino de Dios. Sirve al Señor, sirve a las personas, sirve a la iglesia de Cristo. Y el título de este primer mensaje lo he titulado El servicio en la iglesia. Y te invito a que vengas conmigo a Colosenses, capítulo 4, versículos del 7 al 18. Puedes ahí buscar tu Biblia, Colosenses, capítulo 4, versículos del 7 al 18. Muy bien, vamos a hacer lectura de Colosenses, capítulo 4, versículos del 7 al 18. Dice el apóstol Pablo: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a las iglesias que están en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Mirad, cuando leemos este pasaje, no sé si
¿Te has dado cuenta que lo único que se ofrece es una lista de nombres? Y a mí, cuando yo leí por primera vez esta parte de la Escritura, lo primero que me vino a la mente son los créditos de las películas cuando terminan. ¿Habéis estado en el cine? Cuando tú terminas la película y empiezan a salir los créditos. ¿Qué solemos hacer la gran mayoría de nosotros? Cuando termina la peli, ¿qué solemos hacer? Nos levantamos y nos vamos, y estamos en casa la apagamos, ¿no? Pero si estás ahí en el cine, empieza a salir una lista interminable y ya nos levantamos y nos marchamos. Y este pasaje me recuerda a ese momento de las películas, donde aparece un montón de nombres que se nos dice cosas muy breves. A nadie le interesa saber quién es el equipo de maquillaje, quiénes son los cámaras, quiénes son los realizadores. Como mucho, lo que solemos hacer quizás en el cine o en casa es mirar el nombre del director y quizás de los actores principales, ¿verdad? ¿Quién ha hecho la película? Pero hermano, este pasaje que acabo de leer es un pasaje precioso, porque si os dais cuenta, Dios puso en la Biblia el nombre de personas que fueron fieles en lo poco. Dios puso ahí en su libro el nombre de personas que son desconocidas, pero que el Señor las tiene en cuenta. Personas que quizás no fueron muy famosas, personas que no son reconocidas como el apóstol Pablo, el rey David, pero Dios, que mira el corazón, puso sus nombres, y quiero que hoy podamos estudiar cada uno de estos hombres para que podamos imitar algunas cosas muy valiosas que ellos tienen y que nos dejaron. Así que vamos a hablar sobre la importancia del servicio en la iglesia, y yo quiero, si tienes ahí para apuntar, que veamos detenidamente cada uno de los nombres que el apóstol Pablo dio en su lista final a la iglesia de Colosenses. El primer de estos hombres, de este personaje, es Tíquico. Puedes apuntar ahí, Tíquico. Tiene nombre de chuchería, ¿no? Tíquico. Dice el versículo 7 y versículo 8: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Y ahora mira cómo describe Pablo a este hombre. Y quiero que cada uno de nosotros podamos estar analizando nuestra vida a la luz del ejemplo de estos hombres, porque si queremos servir al Señor, deberíamos de tener muchas de las características que tuvieron los colaboradores del apóstol Pablo. Pablo dice que Tíquico es un amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Si no lo sabes, si quieres apuntarlo, el nombre de Tíquico significa afortunado. Afortunado. Este hombre fue un verdadero afortunado por ser llamado a servir al Señor. Este hombre fue un verdadero afortunado no solo por servir al Señor, sino también por hacerlo junto al apóstol Pablo. Y Pablo aquí utiliza 3 títulos muy valiosos para hablar de este hombre: amado, fiel y consiervo. Amado hermano, sin lugar a dudas, Tíquico era una persona que manifestaba el carácter de Cristo. Este hombre era amoroso, tierno, cercano, lleno de misericordia. Pablo lo pudo experimentar porque estuvo junto a él en los momentos más difíciles de su ministerio. Por ese motivo, ahora el apóstol Pablo lo envía, dice el versículo 8, para que conforte los corazones de otros creyentes. Pablo envió a Tíquico para consolar y animar a los creyentes que se encontraban sufriendo. En segundo lugar, vemos que él era un fiel ministro. Tiene el carácter de Cristo, es una persona amada, pero en segundo lugar se nos dice que era una persona fiel. Él era un puente entre los apóstoles y el resto de las iglesias. Él hacía bien su trabajo y él tuvo, entre otras responsabilidades, dice que él tuvo que llevar la ofrenda a los hermanos que estaban pasando necesidad. Y no te lo pierdas, no sé si lo sabes, pero la epístola que tú tienes ahí, la que acabamos de leer, la epístola de los Colosenses, ¿sabes quién llevó esa carta hasta los Colosenses? Tíquico. Y llevar una carta en el primer siglo, te garantizo que no es como recibir un paquete de Amazon. Llevar una carta en el primer siglo era algo realmente peligroso. Era algo realmente valioso. Mirad, he puesto aquí un mapa para que podamos hacernos una idea de cuánto le costó a este hombre recibir la carta del apóstol Pablo y llevar con fidelidad esa carta hasta la iglesia que se encontraba en Colosa. Hermano, esa carta no era la carta que yo le mandaba a mi novia, como os dije ayer. Esa carta no es una carta normal. Esa carta es una carta inspirada por el Espíritu Santo. Y he estado investigando el recorrido que este hombre tuvo que hacer, y quiero decirte que él no compró un billete de Vueling, él no hizo BlaBlaCar. Tíquico, para llevar esta carta, atravesó gran parte de Italia a pie.
Navegó a través del mar Adriático, cruzó Grecia para zarpar por el mar Egeo hasta la costa de Asia y al llegar recorrió 160 kilómetros hasta la ciudad de Colosas. No sé si os impresiona este detalle, pero ¿tú ves el corazón de este hombre? Un hombre que le dijo al Señor, heme aquí, porque es muy bonito cantar, hermano, es muy bonito cantar y decirle al Señor, heme aquí. Ahora, cuando el Señor te dice, haz esto, ahora es cuando tú realmente tienes que responder a esa oración. ¿Y cuántos de nosotros no vamos a la iglesia porque estamos cansados, porque la iglesia me queda muy lejos, porque es que tengo que coger 2 autobuses para poder llegar y voy a llegar 15 minutos después de la reunión? Ese no era el corazón de Tíquico. Este hombre atravesó todo lo que estáis viendo aquí en pantalla para ser fiel al Señor. Y hoy día los cristianos necesitamos ser fieles al Señor. Necesitamos esforzarnos mucho más por la obra de Dios. Necesitamos, y yo espero que el Señor aquí en esta iglesia levante a hombres y a mujeres como Tíquico. Amados, fieles, esforzados. La fidelidad es uno de los valores que más sorprenden al Señor. ¿Os acordáis de ese estribillo? Bien, buen siervo y fiel. Qué maravilloso es cuando tú encuentras a personas fieles, personas que están dispuestas a servir al Señor. Y finalmente Pablo le hace saber a todos los cristianos de Colosa que Tíquico no es un cualquiera, él es un consiervo en el Señor. Él era amigo íntimo, alguien que tenía la confianza del apóstol Pablo. Así que en este primer personaje vemos el carácter, necesitamos tener el carácter de Tíquico, una persona amada, una persona que se preocupa por las personas, fieles, comprometidos, esforzados. Y la tercera palabra es consiervo, alguien que apoya a los que están ahí en el liderazgo. No todo el mundo tiene que estar al frente de la obra, pero todos los que están al frente de la obra necesitan personas a su lado que le sostengan, como esa escena de Moisés, ¿verdad? Donde él ya estaba agotado y sus manos descendían y hubo personas ahí que lo sostuvieron. Así fue el compromiso de Tíquico. El segundo personaje que aparece en nuestra lista es Onésimo. Onésimo. Versículo 9. Dice el versículo 9, Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. No sé si lo sabes, pero Onésimo tenía un pasado muy oscuro. Él fue un esclavo en la casa de Filemón, pero se escapó. Y cuando él se escapó, llegó hasta Roma. Y sabéis que Dios en su providencia hizo que se encontrase con el apóstol Pablo. Él era un fugitivo. Y Pablo le predicó el Evangelio, restauró su vida y lo volvió a enviar para que sirviera al Señor. Pablo les escribe a los creyentes de Colosa y les dice, ahora el fugitivo está regresando libre. Ahora él, junto con Tíquico, él es un amado y fiel hermano. Y quiero que veamos 3 lecciones sobre la vida de Onésimo. Onésimo es un testimonio precioso de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Dios y Cristo es el único que puede cambiar nuestro lamento en baile, el único que puede cambiar nuestro pasado. Onésimo era un fugitivo y el Señor lo transformó y ahora fue un instrumento en las manos del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí no somos como Onésimo? ¿Tú te acuerdas quién eras antes de conocer al Señor? Estábamos presos del pecado, del diablo, pero el Señor nos rescató, el Señor ha cambiado nuestras vidas y ahora el Señor quiere contar con nosotros. Dios es un Dios que da oportunidades, Dios perdona y cancela todo lo que hemos vivido. Dice la palabra del Señor que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. En esta sala seguro que hay muchos Onésimos, gente que tiene un pasado muy oscuro, pero el Señor ha cambiado ese pasado, Él cuenta contigo. Él cuenta contigo a pesar de tus errores, de las cosas que hiciste. Yo soy el primero de los Onésimos que estoy aquí. En estos días os contaré un poco de mi testimonio. Ahora, por si no lo sabes, la palabra y el título, el nombre de Onésimo significa útil, provechoso, el que ayuda. Así deberíamos de ser todos nosotros. Deberíamos de pedir al Señor, Señor, yo quiero ser alguien útil en tu obra. Yo quiero ser alguien provechoso en tu reino. Yo quiero ser el que ayuda a otras personas. Aquellos que éramos esclavos, Dios nos hace personas útiles y provechosas en sus manos. El tercer título es Aristarco. Versículo 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco estuvo con Pablo en Éfeso durante 3 años. Él estuvo presente
Y si habéis estudiado un poco el Nuevo Testamento, os daréis cuenta que Aristarco estuvo en el alboroto que se produjo con los plateros de la diosa Diana allí en Éfeso. Él realizó uno de los viajes misioneros donde Pablo sufrió un naufragio, donde el barco se vino a pique. Ahí también se encontraba Aristarco. Él estaba atendiendo a Pablo en la prisión de Roma, desde donde escribió esta carta. Pablo está preso y él tiene cerca como un colaborador a Aristarco. Así que por toda su fidelidad, por el amor incondicional que Aristarco tuvo hacia Pablo, Pablo lo describió como mi compañero de prisiones. Aristarco estuvo dispuesto a sufrir voluntariamente por su amigo Pablo. Y nosotros como creyentes también tenemos que esforzarnos como Aristarco. Todos nosotros necesitamos tener la actitud de Aristarco. Necesitamos estar con las personas que están sufriendo, con aquellos que están pasando un tiempo de dificultad, de sufrimiento. Si tú quieres servir a la iglesia, tú tienes que tener la actitud de Aristarco. Tú tienes que estar cerca de aquellos que están sufriendo. Mirad, hoy día es muy fácil encontrar amigos para tomar unas tapas, para echar un partido de pádel. Es fácil encontrar colegas y gente con la que te llevas bien para irte de vacaciones. Pero qué difícil es encontrar a personas que están contigo a tu lado cuando tú estás sufriendo. No sé si tú tienes redes sociales, pero te has dado cuenta en Facebook, en Instagram, cuántos supuestos amigos tienes. Miles de amigos. Pero ¿quién está contigo en los momentos de dificultad? Nos sobran muchas veces los dedos de las manos para contar a esas personas que actúan como Aristarco. Uno de mis versículos preferidos se encuentra en Proverbios, capítulo 17, versículo 17. ¿Qué dice este texto? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Así que yo le pido al Señor que Dios moldee nuestros corazones para que podamos ser como Aristarco, que podamos estar con aquellos que están sufriendo. Pídele a Dios que ponga Aristarcos, a personas que tengan esta actitud cerca de ti. Necesitamos amar, necesitamos estar cerca de aquellos que están sufriendo en nuestras congregaciones. Mañana hablaremos un poco más de esto. Otro personaje, el número 4, Marcos. Dice el versículo 10, Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidlo. Marcos fue compañero de Pablo y de Bernabé en el primer viaje misionero. Pero no sé si os acordáis lo que sucedió. En el primer viaje misionero, Juan Marcos parece ser que cuando la cosa se empezó a complicar, él tuvo miedo y quiso regresar a los brazos de mamá. Él no era maduro, todavía no estaba preparado para la obra misionera. Así que parece ser que entre Pablo y Bernabé hubo un conflicto porque él quería seguir adelante, pero no quería llevar a Marcos porque veía que este joven era un lastro para la obra misionera. Y entonces hubo una disputa, hubo una tensión entre Pablo y Bernabé, a tal punto que Pablo se va junto con Silas, él continúa la obra, y por el contrario, Bernabé se queda restaurando la vida de Juan Marcos, restaurando la vida de su sobrino. Marcos nos muestra cómo Dios es un Dios de oportunidades. Quizás en algún momento de nuestra vida hemos fracasado, quizás en algún momento de nuestra vida no hemos estado preparados como el Señor quería que lo estuviésemos, pero sabéis que Dios no tira la toalla contigo. Dios desea seguir restaurando tu vida. Dios cuenta contigo para su obra. La palabra de Dios dice que aquel que comenzó la obra, Él, ¿qué hará? La perfeccionará. Así que si hay alguien aquí entre nosotros que se identifica con Marcos, quiero decirte que el Señor todavía cuenta contigo. Si hay alguien aquí que haya fallado, si hay alguien aquí que se da cuenta que no está a la altura del servicio, del ministerio, tú tienes que tener paciencia porque el Señor va a trabajar contigo, va a seguir moldeando tu vida. Y nosotros como creyentes tenemos que tener paciencia con aquellos hermanos que son más débiles en la fe. Tenemos que trabajar con la vida de las personas como hizo Bernabé. Qué importante es que se levanten Bernabé en nuestras iglesias, que cuiden de las personas, que las formen, que las moldeen, que las restauren. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor a la edad de 13 años, mi vida era un caos completamente. Venía de una familia completamente desestructurada, tenía muchos vacíos emocionales, le fallaba muchísimo al Señor en diferentes pecados, pero el líder de jóvenes estuvo conmigo desde los 13 años hasta los 18, cuidándome, teniendo paciencia, enseñándome. Sí, ahora sí. Y qué importante es que tengamos a personas que están a nuestro lado cuando nosotros fallamos.
cuando no somos dignos, cuando creemos que ya el Señor no va a contar con nosotros. Y este pasaje es precioso porque vemos aquí que Marcos ya es útil de nuevo, y Pablo en cierto momento dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11: toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Aquel que no era útil, Bernabé lo restauró, el Señor trabajó en la vida de Marcos y nuevamente él estaba preparado para el servicio. Así que si hay alguien aquí que piensa que Dios no puede utilizarlo, si hay alguien aquí que está a punto de tirar la toalla, si alguien aquí está mirando cuántos defectos tienes, yo te animo a que busques un Bernabé, a que busques a alguien con quien puedas caminar y que confíes, porque el Señor va a hacer su obra en ti. El Señor es un Dios de oportunidades. Vamos a ver el personaje número 5, Jesús justo. Versículo 11, dice: Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. De este personaje se nos dice muy poco, pero Pablo quiere que sepamos que este hombre fue un compañero de ánimo, de consuelo. Qué increíble, qué bonito cuando tienes una persona a tu lado para consolar. Este hombre sirvió para consolar y Dios lo honró por los siglos, dejando su nombre también escrito en la Biblia. Se necesitan más personas como Jesús, el justo, creyentes que serán desconocidos en la tierra, pero que el Señor los tiene presentes. Personas que nunca van a dar una conferencia, sus nombres nunca van a aparecer en un cartel, nunca vas a ver su foto en las redes sociales, pero qué bonito es cuando dentro de la iglesia se levantan hombres y mujeres que están dispuestos a consolar a otros. Hay un versículo precioso que dice: hemos sido consolados para consolar, para consolar. Necesitamos que se levanten hombres y mujeres dentro de nuestras iglesias que tengan el deseo de consolar a aquellos que están sufriendo. Yo quiero animarte a que puedas mirar en tu congregación si hay alguien que lo esté pasando mal y que puedas dedicar tiempo para consolar a esa persona, visitar a los enfermos, animar a aquellos que están desanimados. Todos los que estamos aquí en algunos momentos de nuestra vida necesitamos a personas que vengan para consolarnos, para alentarnos, para animarnos, para sostener nuestras vidas. El sexto hombre que se nos dice es Epafras. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 12. Parece ser que Epafras era el fundador de la iglesia en Colosas. Por ese motivo Pablo dice: el cual es uno de vosotros. Y Pablo exalta de este hermano la obediencia que tiene a Cristo utilizando la palabra doulos. Dice que Epafras es un esclavo de Cristo. Esta palabra es súper importante en el Nuevo Testamento. He puesto aquí que el mayor título que podemos obtener es ser llamado siervo de Cristo. Siervo de Cristo. Que nosotros seamos siervos de Cristo, esclavos por amor de Jesucristo. La segunda característica que Pablo menciona de Epafras no dice simplemente que él sea un siervo de Jesucristo, sino también hace referencia a su vida de intercesión. Y dice que Epafras dedica tiempo a orar por los creyentes. Una pregunta: ¿tú oras por tu iglesia? ¿Tú oras por los hermanos que lo están pasando mal? ¿Tú eres un intercesor? ¿O constantemente en tus oraciones estás orando por ti, por tus necesidades, por tus circunstancias? Epafras era alguien que tenía el corazón enganchado a la obra. Era alguien que oraba por sus hermanos. Era alguien que oraba por las personas que lo estaban pasando mal, por los enfermos, por la obra de Dios, por la extensión del reino. Necesitamos ser intercesores como Epafras. Hoy más que nunca necesitamos que el Señor levante de las iglesias cristianos que sean intercesores. Cristianos que quieran orar, que quieran clamar por la vida de otras personas. Por cierto, creo que hay muchos de los hermanos que estáis aquí que durante este tiempo escuchasteis una noticia de nuestra iglesia de un matrimonio, Federico y Karina, que habéis estado orando, ¿verdad?, por el embarazo de este matrimonio. Y bueno, queríamos daros las gracias también, porque precisamente por vuestra intercesión, por todo lo que el Señor ha ido moviendo en nuestro corazón, hemos estado sosteniendo a esta familia que están brillando para la gloria de Dios de una manera impresionante. Para aquellos que no lo sepáis, pues es un matrimonio joven de nuestra iglesia que su bebé vino con el labio leporino
y también en la última ecografía pues le vieron que todo el paladar estaba completamente abierto hasta el final. Así que le dijeron que iban a tener que tener casi 6 operaciones con la bebé, que no iba a poder comer porque todo lo que comiera pues iba a estar saliéndole por su rostro, por su nariz. Pero para la gloria del Señor, el Señor ha hecho un milagro, aunque su labio todavía está abierto, tiene una parte de su labio abierto, pero de manera sobrenatural el Señor ha cerrado completamente su paladar. Así que gloria al Señor. Y cuento esto como testimonio, pero también para argumentar lo que estoy diciendo en este punto. Qué importante es la intercesión. Qué importante es cuando oramos unos por otros. Cuando no oramos solamente por nosotros, sino que oramos por las necesidades de otras personas. El penúltimo personaje es Lucas, quizás uno de los más conocidos. Versículo 14 dice: os saluda Lucas, el médico amado. Lucas fue el médico personal de Pablo y uno de sus amigos más cercanos. Él realizó varios viajes misioneros con el apóstol, lo atendió, lo sanó físicamente, lo cuidó en innumerables ocasiones. No sé si alguna vez has tenido a alguien que te haya tenido que cuidar, tu padre, tu madre, tu esposo, algún hermano, pero qué agradecidos estamos, ¿verdad?, con aquellos que nos cuidan físicamente. Por ese motivo, Pablo, cuando habla de Lucas, dice Lucas, el médico amado. Lucas era alguien muy, muy especial para el apóstol Pablo. Pero lo interesante es que Lucas, que era un hombre culto, educado y preparado, él estuvo dispuesto a servir al Señor con sus dones, con sus talentos, con su oficio. Y es importante que dentro de la iglesia, aquellos hermanos y hermanas que estáis preparados, que tenéis conocimiento, que pongáis también vuestros oficios, vuestros dones en las manos del Señor, que sirváis al Señor con los conocimientos que Él os ha dado. Eso hizo Lucas. Él puso su oficio, su sabiduría, todo lo que él sabía, lo puso a disposición de la mano del Señor. Y llegamos al último, y precisamente en este caso el último no va a ser el primero. Siempre hay una oveja negra, siempre hay un lobo que se viste con piel de cordero, siempre hay una mosca que estropea el perfume. Jesús en su grupo de discípulos tuvo a Judas y Pablo tuvo a Demas. Demas fue un colaborador también de Pablo en su ministerio. Y en la distancia corta, cuando tú observabas a Demas, él parecía ser uno más. Él caminaba con la Reina Valera del 60 bajo el brazo, tenía su pescadito al lado de la matrícula, su estado con muchos versículos y carteles cristianos. Él tenía un vocabulario cristiano, evangélico, decía aleluya, amén y gloria a Dios. Pero ¿sabéis qué pasó? Que Demas abandonó a Pablo, Demas abandonó el ministerio, Demas abandonó al Señor. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10. Pablo, escribiendo a su discípulo amado Timoteo, le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Una pregunta: ¿qué sucedió con Demas? ¿Qué pasó con ese hombre? Existen dos opiniones. Algunos dicen que fue un creyente que finalmente se alejó del Señor y perdió su salvación. Mi opinión personal a la luz de lo que entiendo en las Sagradas Escrituras, es que Demas jamás fue hijo de Dios. Él nunca nació de nuevo. Demas tenía en su corazón la obra de Dios, pero no tenía a Dios, no tenía al Dios de la obra. Él quería hacer cosas para Dios, pero Dios no estaba reinando en su corazón. Hay muchas personas que dicen: yo conozco a un hombre que predicaba muy bien, pero que abandonó a su mujer, cayó en adulterio, robó dinero. Muchas personas, ¿verdad? Conocemos a personas que han estado en la iglesia sirviendo, haciendo cosas increíbles y luego han terminado perdidos en el mundo. ¿Qué pasa con estas personas? Pues lo que pasa con estas personas es que si en algún momento de su vida no regresan al Señor, nunca fueron. Y quiero que presten mucha atención a esto, con lo que quiero terminar este mensaje. Hermano, lo más importante no es que tú sirvas al Señor. Lo más importante es que tú ames al Señor. Eso es lo más importante.
que tú ames al Señor. Por encima de tu servicio tiene que estar tu amor por el Señor. Porque si no, puede llegar a suceder lo que le sucedió a este grupo cuando se encontró cara a cara con el Señor. Mirad este texto, que es uno de los textos más fuertes de todo el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7 del 21 al 23. Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús les declaró: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Os dais cuenta lo que dice Jesús al final? No dice te conocí y te alejaste. No, Jesús dice nunca te conocí. O sea, nunca fuiste mío, nunca tuve una relación contigo. En el corazón podemos tener la obra de Dios, pero no al Dios de la obra. Hermano, escucha, en el corazón tú puedes tener la obra de Dios, pero no al Dios de la obra. Tú puedes estar haciendo cosas para el Señor, puedes estar teniendo tu agenda llena de actividades evangélicas, pero si no amas al Señor, eso no sirve de nada. Como decíamos ayer con la palabra, tú puedes leer la Biblia por obligación, o puedes leer la Biblia por pasión, por agradecimiento, por amor. Eso es lo que marca la diferencia. Y el Señor no quiere que se levanten simplemente obreros que le sirvan. El Señor quiere hijos que le amen. Hijos que le amen. ¿Os acordáis de esa parábola del hijo pródigo? Un hijo se fue, pero el otro que se quedó, ¿qué pasó con él? Tenía la mentalidad de jornalero. Tanto tiempo llevo aquí sirviéndote. Y el padre le dijo: tú eres mi hijo, tú no me estás sirviendo. Todo lo que hay aquí es tuyo. Hay un libro que estudiamos hace tiempo en nuestra iglesia que se titula ¿Soy realmente cristiano? Os recomiendo muchísimo que podáis leer este libro. Porque este libro es como una especie de termómetro. Tú lees este libro y te garantizo que si tú vas leyendo cada capítulo de este libro, tú mismo vas a saber si eres cristiano o no. Incluso os animo, sobre todo a los jóvenes, que podáis conseguir este material y podáis trabajar los diferentes capítulos. Y cada capítulo de este libro te muestra una evidencia que tiene que tener una persona que ha nacido de nuevo. Por ejemplo, alguna de estas evidencias es que una persona que realmente es un hijo de Dios persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, el apóstol Juan dice: salieron de nosotros, como Demas, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué no eran de nosotros? Lo dice el texto: porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y Demas no permaneció. Salieron de nosotros, sí, pero es que yo lo vi. Yo vi que tenía un don impresionante. Yo lo vi ministrar en alabanza. Yo lo vi predicar. Sí, no pasa nada. Demas hacía todas estas cosas. Judas hacía todas estas cosas. Pero salieron de nosotros, y como no regresaron, como no permanecieron, realmente eso demostró de que nunca el Espíritu Santo estuvo en el interior de estas personas. Mirad, nuestra responsabilidad, Mateo 24:13, nuestra responsabilidad, dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. La vida cristiana no es una carrera de poca distancia. Nosotros corremos una maratón. Necesitamos seguir corriendo, avanzando, perseverando. Mirad, la salvación, una parte de nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables. Cuidad vuestra salvación con temor y con temblor. Pero nosotros celebramos de que finalmente nuestra salvación está en las manos del Señor. Es una obra y es una promesa del Señor. Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 28: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bendito sea el Señor. Hermano, tú y yo no nos vamos a perder, porque nuestra salvación finalmente, en última instancia, no está en nuestras manos. Nuestra salvación está en las manos de Cristo. En Juan capítulo 10, Jesús dice: Padre, las ovejas que tú me has dado, ¿yo qué? Yo no voy a perder a ninguna de ellas. Pero la Biblia enseña esa parte de la responsabilidad del hombre.
Porque nuestra fe no es una fe pasiva. Dios no quiere que vivamos cruzados de brazos. Dios quiere, como dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Quien quiera ser mi discípulo, niéguese cada día, tome su cruz y sígame. Así que no separemos estos dos conceptos. Nosotros creemos en la seguridad de salvación. El Señor ha cuidado de cada una de sus ovejas, pero nosotros tenemos que cuidar esa salvación tan valiosa que a ti no te ha costado nada, pero que a Cristo le costó todo. Así que una característica para demostrar, para que tú sepas que realmente eres un verdadero creyente, es que perseveras, sigues avanzando hacia adelante. Y en segundo lugar es que no amas al mundo. En estos días hablaremos también de la importancia de vivir en santidad. Hermanos, 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si os dais cuenta, Pablo, cuando habla de Demas, le dijo a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Así que una evidencia de que realmente soy alguien que el Señor ha sellado con su Espíritu Santo es que persevero hasta el fin. El Señor va a guardar mi salvación, yo me voy a esforzar en mi proceso de santificación, pero otra evidencia es que no amamos al mundo, no amamos las cosas que hay en este mundo. Y Demas, finalmente, Demas tuvo que elegir entre Cristo y el mundo, ¿y sabéis qué hizo? Puso su mirada en el mundo. Como cuando el Señor vino a rescatar a Lot y a su familia, ¿os acordáis? Que le dijo el Señor: os voy a sacar de aquí, la única condición es que no tenéis que mirar hacia atrás. ¿Y qué pasó? Que la esposa de Lot, en un momento, ella escuchó el grito, ella escuchó la destrucción de su ciudad, de donde estaba su corazón, y ella tuvo que girar su rostro porque allí estaba su corazón. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está en la obra del Señor o está en las cosas de este mundo? Hermano, asegúrate de que estés sirviendo al Señor conforme a su voluntad. Y si hay alguien aquí, no sé, quizás aquí hay alguien entre nosotros que puede decir: Moisés, pues yo, si soy sincero, yo amo más al mundo que a Cristo. Yo amo más las cosas de este mundo que a Jesús. Si tú puedes identificar eso en tu corazón, ahí donde estás, arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón al Señor. Dile al Señor: Señor, yo quiero ver más valioso a Cristo que todos los placeres que este mundo me puede ofrecer. Señor, yo te ruego que tú me quites las vendas espirituales. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te quita las vendas espirituales y te muestra la belleza de Cristo. Y cuando tú ves la belleza de Cristo, ¿sabes qué sucede? Que tu corazón se va tras Él. Quiero terminar diciéndote que lo más importante no es que tú sirvas al Señor, no es que tú hagas cosas para el Señor, sino sobre todo tu identidad como hijo de Dios. Tu identidad como hijo de Dios. Nosotros en nuestra iglesia hemos trabajado este libro que quiero recomendaros con respecto a este asunto que estamos estudiando en este primer mensaje acerca del servicio. Se llama Siervos para su gloria. Y el segundo título del libro dice: ser antes que hacer. Necesitamos ser antes que hacer, porque podemos estar haciendo muchas cosas y realmente no ser hijos de Dios. Pablo sabía que la obra de Dios se realiza con hermanos que están dispuestos a servir. Por eso él hace un reconocimiento a todos los compañeros, a todos esos hombres que estuvieron a su lado fieles. Yo quiero animarte a que puedas meditar, a que puedas aprender del ejemplo de estos 8 hombres. Sé que esta predicación ha sido más una especie de estudio, pero quería que pudieras anotar ahí las características que tú y yo deberíamos de tener si tú quieres servir al Señor. Y cada uno de estos hombres, cuando yo los estudié por primera vez, a mí me ministraron de una manera muy bonita. Y yo te animo a que tú puedas mirar cómo está tu corazón con respecto al ejemplo que la palabra de Dios nos dice sobre estos hombres. Te animo a que tú puedas aprender de cada uno de ellos, menos de Demas. Que tú le puedas decir al Señor: Señor, líbrame de tener un corazón como el de Demas. De que algún día este mundo se me presente y yo te abandone a ti por los placeres de ese mundo. Guarda mi corazón, Señor, ayúdame a guardar mi corazón para ti. Y para terminar, quiero animaros a todos a que podáis comprometeros a servir en vuestra iglesia. No sé si todos los que me estáis escuchando, sé que aquí hay personas de diferentes congregaciones, pero yo quiero animarte a que tú le digas al Señor, antes de salir de este salón, que tú le digas al Señor:
Señor, cuenta conmigo. Señor, yo quiero servirte. Yo quiero entregar mi vida para ti. Y hermano, nosotros tenemos que desgastar nuestras vidas por el Señor. Por lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cómo no le voy a entregar yo mi vida al Señor? Si Él ha entregado a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para morir por mis pecados. ¿Cómo no voy a desgastar mi vida por el Señor? ¿Cómo no voy a predicar el Evangelio? ¿Cómo no voy a invertir hasta el último de mis días en la obra de Dios, en su iglesia, en cuidar a los hermanos, si Cristo ya lo hizo por mí? La palabra de Dios dice que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, siendo rico, se hizo pobre. Ahí vemos la escena de Juan capítulo 13, que Él dobló sus rodillas y estuvo dispuesto a lavar los pies de personas pecadoras como tú y como yo. Hemos cantado antes una canción que decía: fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor, serviremos al Señor. Aunque se levanten enemigos, aunque vengan pruebas o aflicción, serviremos al Señor. Amén.